Hola amigos del Reiki y simpatizantes. Una vez más estoy aquí para desentrañar misterios que acompañan el camino del Reiki. Por ejemplo, cuando hablamos de taoísmo, sabemos que es como una filosofía, lo podemos etiquetar quizás también como una religión. Yo pienso que por las conversaciones que he tenido es más una filosofía que una religión. Y se dice que una pizca del Reiki, el señor Usui, el creador de Reiki, se inspiró en el taoísmo, ya que en el Japón del 1922 se habla mucho de esta palabra, que es el sincretismo, que se unían muchas filosofías con un mismo fin. Para hablaros del taoísmo, he querido contar aquí con un experto, escritor, practicante de taoísmo, es José Ángel. Él nos desvelará algunos de los misterios del taoísmo, espero que nos cuente algún secreto y también nos explicará realmente qué es el taoísmo. José Ángel, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Encantado de estar con vosotros. Bueno, un placer tenerte aquí para que nos desentrañes los misterios del taoísmo. Cuéntanos, ¿qué es el taoísmo? ¿Qué es el taoísmo? Bueno, pues el taoísmo yo te diría que está constituido por dos partes muy importantes, ¿de acuerdo? La primera parte es una parte cosmológica que tiene que ver con el Tao, nunca mejor dicho, y que tiene que ver con la interacción que existe entre todos los seres humanos y todas las criaturas de la Tierra y del universo, ¿de acuerdo? Esta es la parte cosmológica, que es la parte, digámoslo así, esencial. Es la parte que aparece más reflejada en el libro del Tao Te Ching de Lao Tse, porque luego en el siguiente maestro más importante después de Lao Tse, que fue Chuan Xi, desvela la otra parte fundamental del universo taoísta, que tiene que ver con los valores o la ética, ¿de acuerdo? Más valores que ética, porque si hablamos de ética, ya nos referiría más a una ética moral que tiene que ver más con el confucianismo que con el taoísmo. Entonces yo diría que es una forma de ver el mundo en la que todos formamos parte de algo superior, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera estamos interconectados y somos interdependientes, y también tiene que ver con una filosofía de vida, con un comportamiento ejemplar que tiene que ver con esa parte de los valores que te comento. Bueno, yo sé que en el taoísmo se tienen en cuenta muchas cosas, por ejemplo, el cuerpo, la sexualidad, el cómo morir. Nosotros, en cierta parte, cogemos esa pizca de cómo ve el taoísmo la sexualidad. ¿Nos puedes hablar un poquito de la sexualidad en el taoísmo? Eh, bueno, pues la sexualidad tiene que ver con algo que no tiene nada que ver con la sexualidad entendida desde Occidente, ¿de acuerdo? La sexualidad taoísta tiene más que ver con el concepto de energía, con el chi en concreto y con el papel preponderante que tiene la mujer en Oriente, o sea, y sobre todo en el taoísmo. La mujer es una parte esencial, tiene que ver con el concepto antropológico de madre, entonces la sexualidad taoísta no depende de la parte física, tanto es así, sino que depende más de una parte mucho más espiritual y profunda. Y sobre todo en una sexualidad en la que la mujer sería un poco el pilar de todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, no es tanto una sexualidad que tiene que ver con la parte, llamémoslo así, europea lúdica, sino con una parte mucho más profunda, que lo que hace es hacer crecer al ser humano a nivel espiritual, que no el modelo occidental del placer. O sea que es una sexualidad mucho más basada en el espíritu, en la conexión de las almas de las dos personas que mantienen esa relación sexual, que no tiene para nada que ver con el modelo occidental de lo que es el sexo. Sería algo similar al Tantra. Algo similar, tú tienes que, vamos a partir de la base que Oriente, que aunque los europeos pensemos que Grecia es el origen de toda de la civilización moderna, antes de Grecia existieron muchas cosas, y una de las civilizaciones más importantes era toda la civilización oriental, en la que estaban incluidos el hinduismo, estaba incluida China, estaba incluido Japón. Antes hablabas del sincretismo, y tiene mucho que ver porque, sin ir más lejos, el fundador o el padre Eihei Dogen, el padre del Soto Zen, pues fue un monje que viajó alrededor de 1224, quiero recordar la fecha o algo similar, que viajó precisamente a China, contactó con lo que era el budismo Chan, ¿de acuerdo? Y se llevó partes de las ideas a Japón.
La ventaja que tiene Oriente respecto a Occidente es que en vez de guerrear entre las distintas regiones, han sido capaces de conectarse, de compartir y de sincretizar conocimientos. Y esto tiene mucho que ver con la humildad que transmiten, la humildad real y verdadera que transmiten las civilizaciones orientales y todas las religiones de Oriente, porque son mucho más propensas a escuchar al otro, diría yo, hay una escucha más activa. Y cuando, mire, por ejemplo, en el budismo, el propio Buda decía que si los discípulos de Buda encontraban, o el propio Buda encontrasen algo que fuera más verdadero que lo que les intentaba transmitir, que que lo asumirían ellos mismos. Quiere decir que de alguna manera eh, en Oriente se funciona de una manera mucho más humilde cuando se entra en contacto con la religión. No se busca imponer nada, sino que lo que se busca es comunicarse con el propio yo y con algo que esté por encima de tuyo, lógicamente. Cuando hablamos de taoísmo, la gente tiene que saber que del taoísmo quizás estoy en lo cierto que nacen muchas líneas que se han hecho populares, por ejemplo, de Tai Chi, de Feng Shui. ¿Estoy en lo cierto? Sí, de todas formas, todas estas líneas que ya aparecen reflejadas en varios libros taoístas, desde el propio Tao Te Ching, lo que conforman es un modo de vida, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas líneas armónicas que me hablas del Tai Chi, del Qigong, por ejemplo, del tema del Feng Shui, tienen mucho que ver con armonizar la vida en todos los aspectos de la misma. En la medicina china tradicional, entonces lo que buscan esas disciplinas, por decirlo así de alguna manera, es discernir todo lo que es necesario para la vida ordinaria y convertirla en una vida más plena o más feliz, ¿de acuerdo? O sea que todo lo que buscan esas particularidades que hablábamos tienen que ver con la propia salud y a la vez con la propia felicidad, porque se sobreentiende que el ser humano está de alguna manera obligado a ser feliz, a transmitir esa felicidad y a compartirla, porque cuando uno es feliz puede ser capaz de hacer felices a los demás. Cuando uno es desgraciado es incapaz de hacer feliz a nadie. Pues tiene mucho que ver con lo que hablábamos del modo de vida. El taoísmo incluye todas las disciplinas necesarias para que una vida sea plena o feliz, lógicamente, si uno trabaja en sí mismo y si uno es fiel a sus principios, lógicamente. Uh, hablamos también del Tai Chi, el Yin Yang que se conoce. ¿Esto nace del taoísmo? Eh, bueno, el taoísmo primigenio, como ya comentábamos antes, a ver, tú piensas que todo el concepto de taoísmo tiene mucho que ver o está muy interrelacionado. En la parte más antigua yo te diría que con el propio chamanismo, de ahí derivaríamos a los libros del emperador amarillo, que ahí es donde aparece ya en primer lugar la medicina china, luego ya aparecen los primeros tratados del Tao y luego aparecen todos los linajes. Todo esto que me estás comentando de esos conceptos, todo esto que me estás comentando de esos conceptos, por ejemplo, el Yin Yang era una escuela propiamente dicha que coincide en la época de las 100 escuelas del pensamiento chino, que esto es curioso porque cuanto más amplio era el conocimiento chino, en China en concreto, peor era la estabilidad de la sociedad, porque las 100 escuelas de pensamiento coinciden con la época de mayores guerras, es una de las mayores épocas de guerra en China. Entonces, de alguna manera, era una forma que tenía la sociedad civil de luchar contra la corrupción de los gobernantes y una especie de lucha silenciosa, de alguna forma, el ser capaces de sobrepasar ese concepto de las guerras y esas vicisitudes terribles con un conocimiento que hasta el día de hoy no se ha podido superar. Yo creo que a nivel ético no hay ningún tratado actual que consiga superar, por ejemplo, pues todas las enseñanzas que aparecen en el Chuanxi o todo lo que puede enseñar a los niños el Liet Chi con todos estos cuentos, esas imágenes. O sea, yo creo que el ser humano no ha evolucionado en la parte ética y exclusivamente ha evolucionado en la parte tecnológica, es mi opinión personal. Pero yo creo que si lees un libro antiguo, con un libro de 2500 años, como puede ser el Tao Te Ching, o el Tao Te Ching, o el Tao Te Ching, como queréis llamarlo, pues vas a ver que todo lo que ahora pensamos que es algo necesario o novedoso, hace 2500 años ya sabían que hacía falta aquello y que eso era imprescindible e incluso era la mejor opción. Entonces yo creo que el taoísmo lo que aporta es una visión cosmológica, por un lado, de respeto hacia la naturaleza y todos los seres vivos, por otra parte, que es algo totalmente progresista, por decirlo de alguna manera, y totalmente actual. Y luego tiene mucho que ver también con un código que pudiéramos llamar
ontológico del ser humano existencial, es decir, con todos los valores que están asociados a una persona que pueda dormir con la conciencia tranquila y pueda llegar a la despedida, el día de su muerte, precisamente, y reposar en paz. Yo sé que hay entrenamientos muy duros, ¿cierto? En el taoísmo hay prácticas muy intensas. Bueno, toda la vida es una práctica muy intensa. Desde el momento del nacimiento, el propio parto ya tiene que ser traumático. Yo no tengo conciencia de aquello, pero sé que lo es. Esto es como, las prácticas duras tienen que ver con la simplicidad de la mente humana. No hay práctica dura si el resultado o el objetivo que se consigue es satisfactorio. Entonces, esto te lo puedes decir, por ejemplo, mira, tienes ahí un ejemplo muy práctico, los entrenamientos de cualquier deportista de élite, que solo vemos en la televisión igual una participación de 40 segundos y no vemos los años de trabajo que van por detrás, pero al final lo que vemos es el resultado. Entonces, para alguien que practica el Tao o cualquier otra... Mira, por ejemplo, los practicantes de artes marciales también tienen prácticas muy duras, los practicantes de Tai Chi Chuan, por ejemplo, y sin embargo, la plasticidad y la riqueza espiritual que le aportan a esas personas esas prácticas, cualquiera de ellos te diría que no las cambiarían por nada, por muy duras que puedan llegar a ser, o parecer más que ser. Bueno, yo te comentaba esto porque hace algunos años me propusieron un entrenamiento de 3 semanas y estar 3 semanas a oscuras, 3 semanas a oscuras haciendo un tipo de práctica. Entonces esa práctica se asociaba con el taoísmo y eso me dijeron que era con un trabajo que tenía que ver con la inmortalidad. Entonces esa inmortalidad se asociaba también al taoísmo. ¿Nos puedes decir un poco, nos puedes desentrañar si en el taoísmo podemos conseguir la inmortalidad y cómo se entiende en el taoísmo la inmortalidad? Y sobre ese entrenamiento que me propusieron de 3 semanas a oscuras, ¿eso era una práctica taoísta habitual? Lo primero que hay que hacer es desmitificar el concepto de estas prácticas extrañas, y te digo porque el otro día vi un documental hace pocos días que hablaba precisamente de un caso escandaloso no tenía que ver con el Tao, pues tenía que ver con este tipo de prácticas extremas en pleno desierto y todas estas cosas que se hacen, ¿de acuerdo? El Tao no tiene nada que ver con prácticas extremas, el Tao es muy simple, lo que pasa es que el ser humano se ha hecho excesivamente complejo y escucha poco a la naturaleza. No tiene que ver para nada con prácticas extremas ni con nada similar. Sobre el tema de la inmortalidad es también otro mito, o yo diría que es un error de percepción de las enseñanzas taoístas. El taoísmo no busca la inmortalidad como un concepto ceñido estrictamente a la descripción, de acuerdo, que tiene la palabra inmortalidad a través del diccionario de la Real Academia Española. Vaya, no tiene nada que ver con no morir, no fallecer, porque de hecho lo que está clarísimo a través del Tao es que lo único que es absolutamente irremediable en la vida es el cambio, ¿de acuerdo? Entonces, en ese proceso de cambio nosotros tenemos un nacimiento, tenemos un desarrollo y tenemos un momento de la muerte. El concepto de inmortalidad taoísta tiene que ver con la permanencia del alma de una persona o de un ser o el recuerdo de un ser por el ejemplo de su propia vida, un ejemplo que tenga que ver con unos valores no éticos, porque eso se ajustaría más a una parte moral, sino con unos valores que permitan que la sociedad avance en su conjunto, lo que en budismo se llama el bien común, ¿de acuerdo? Que tiene mucho que ver con un concepto que es súper interesante, que es la economía solidaria, y con otro concepto que es aún más espectacular, que tiene que ver además con los últimos descubrimientos a través de las neurociencias, que es con la palabra altruismo, ¿de acuerdo? O sea, ser capaces de ofrecer un bien a un tercero sin pensar en nuestro propio beneficio, que eso es una especie de culmen, diría yo, de la práctica taoísta. Entonces, esa generosidad, esa compasión también respecto al otro, tiene mucho que ver o mucho más que aportar en el concepto de inmortalidad, porque en el taoísmo el concepto de inmortalidad se trabaja a través de la alquimia interna, de la salud, de la alimentación. Hay muchísimas variables no para ser inmortal, sino para vivir más años. Pero la importancia en el taoísmo del concepto de inmortalidad tiene más que ver con una vida plena que con una edad. Quiere decir, hay que vivir en armonía con el Tao, ser consciente de todo lo que nos rodea, beneficiar a todo lo que nos rodea, y de esa manera, el día que llegue nuestra muerte, pues prácticamente no la percibiremos, porque
De hecho, cuando la muerte existe, nosotros ya no estamos. Y mientras nosotros tenemos vida, la muerte todavía no ha accedido a nosotros. Por lo tanto, en ese proceso de cambio, lo que dice el Tao es que en ese sendero de la vida o en ese camino, lo que hay que disfrutar es del camino y de despertar. Esta palabra es fantástica, que también aparece mucho en el budismo, de despertar al Tao, de ser conscientes de que existe una entidad superior de la que todos formamos parte, de la que todos, en la que todos nos podemos beneficiar, y que si aislamos el egoísmo de la ecuación del ser humano y su trato con la naturaleza, pues las cosas irían bastante mejor. Ese sería un poco el mensaje, entiendo yo, que podría transmitir el Tao. Bien, entonces cuando una persona vulgarmente dice que practica el Tao, exactamente yo creo que muy bien, a veces no sabe lo que está diciendo, porque quizás no están vinculados en la profundidad necesaria de lo que es la filosofía. Para practicar el Tao entiendo que se tiene que formar parte de una comunidad y seguir como unas normas. Hay como unas normas, se tienen que hacer como unos votos, se tiene que cumplir con unas reglas. Sí que hay unas normas, pero no son unas normas que no sean asumibles. Quiere decir, las normas básicas que cualquier ser humano, cualquier relación entre dos personas se puede entender, que es el respeto a toda forma de vida, el altruismo, la compasión con el otro. O sea, tiene que ver con normas básicas de convivencia, que eso es lógico que se traten en cualquier sociedad. Precisamente por haber olvidado esas normas, la sociedad parece que está un poco perdida. También es cierto que esa perdición, de alguna manera, o las épocas en la historia en las que ha habido sucesos, pues como los que estamos viviendo últimamente, lo que hacen es fomentar esa búsqueda, no se sabe de qué, porque las personas suelen estar perdidas, y las personas pues acaban conociendo filosofías de vida como el taoísmo, el budismo, el confucianismo. Tiene que ver con, en concreto, yo soy discípulo del maestro Lillón, que formo parte de la comunidad taoísta española y el templo Pureza y Silencio, y ahí en concreto la norma básica es el respeto hacia todos los demás. Quiere decir que no hay una norma establecida, no hay un código, para que me entiendas, no hay como en los gimnasios, que yo he sido practicante de artes marciales, que uno se encuentra con un código deontológico de alguna manera, o las normas del Bushido que solo te permiten marcar. Porque el Tao es diferente para cada persona. Esta base es fundamental. Quiere decir, aunque hay elementos o conjunciones que son similares para todos, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con la parte de interconexión. Sí que es verdad que el camino es diferente para cada uno. Uno sufre enfermedad hoy, otra persona sufre enfermedad dentro de 3 meses, otro puede padecer dentro de 6 años, pero la experiencia vital no es la misma durante el proceso ni durante el conocimiento o el despertar al Tao. Entonces, lo que hay que respetar es los tiempos de cada persona, intentar, desde la comunidad taoísta, entiendo yo, ayudar a que todos consigamos encontrar esa luz que ilumine el camino hacia el Tao y que de alguna manera nos ayuda a despertar. No tiene que ver nunca tiene que ver con comparaciones. El taoísta no ve algo comparativo porque para el taoísta no hay yo y otro, no hay ese discernimiento. Para el taoísta, al ser todos uno, en concreto, no busca esa diferenciación. Por eso no es una filosofía de vida o una religión que busque un castigo, como estamos acostumbrados a ver en otras religiones. No es un castigo. Lo que se busca en el Tao es el facilitamiento del despertar de las personas, del despertar de las conciencias. Tiene más que ver con ayudar que con castigar o imponer. Tiene más que ver con transmitir un conocimiento que con guardar unos pergaminos escondidos en una biblioteca. Ese es un poco el resumen. José Ángel, por lo que nos estás diciendo, entiendo que según la visión del taoísmo, la visión de Dios es que Dios somos todos. Pues mira, en el taoísmo esto es importante porque hay algunas traducciones del Tao Te Ching en los que las personas que traducían, los sinólogos que traducían este libro, estos manuscritos, la mayoría de ellos eran misioneros de religiones del cristianismo. Había muchos misioneros en China evangelizando y lógicamente las primeras traducciones que se hicieron en Occidente eran de misioneros. Ellos fueron los que en algunas traducciones del Tao Te Ching introdujeron la palabra Dios,
que está erróneamente utilizada, porque el Tao es algo primigenio, como comentábamos antes, y de hecho si Dios existiera, que yo no lo sé, el Tao sería previo a la existencia de Dios. Quiere decir que el Tao es algo que abarca todo y es más grande que cualquier otra cosa. Y además, como bien decías tú, en el concepto de Dios, el que alguien forme parte de Dios no se ve desde la humildad en la que se respira todo eso en el taoísmo, porque lo que está claro en el taoísmo es que no hay ninguna condición para formar parte del Tao. Todos formamos parte del Tao, no es algo cuestionable, ¿de acuerdo? Entonces, se parte de esa premisa que todos formamos parte del Tao y, sin embargo, en otras religiones hay como una selección natural o no natural, no tan natural en algunos casos, en los que algunos sí y otros no. El Tao no hace distinciones. No hay yo, no hay otro, no hay montaña, no hay río, no hay verde. O sea, todo forma parte de lo mismo, en una armonía. Entonces, lo que se busca en el taoísmo es que el ser humano no sea el mal ejemplo que condicione que esa armonía pierda su vigencia, porque de hecho la naturaleza ha funcionado muy bien durante muchísimos siglos y al parecer durante las últimas 5 décadas el ser humano ha sido capaz de destruir gran parte de mucho de lo que se había conseguido de forma natural. Entonces lo que busca el Tao es que las personas que practiquen el taoísmo sean conscientes de esa interrelación personas, seres humanos, cosas, llamémoslo cosas, rocas, piedras, montes, lo que sea, que tiene que ver con algo que significa que si tú haces algo hay siempre una causa y un efecto. Todo aquello que tú tocas con maldad, esa maldad va a repercutir en ese objeto y al final va a repercutir en el todo. Entonces, por eso es tan importante ser consciente de lo que consumimos, de lo que decimos y de cómo escuchamos a los demás, te diría yo. Yo sé que en el Tao está la práctica del I Ching, que es como un oráculo. ¿Estoy en lo cierto? ¿Hay como un oráculo en la práctica del taoísmo? Bueno, ese es otro de los mitos, la palabra oráculo y la asociación del oráculo con el I Ching. El I Ching es un libro muy antiguo, es previo al taoísmo, ¿de acuerdo? Pero sí que se figura entre los textos que se estudian en el taoísmo, pero también en el confucianismo, por ejemplo, que Confucio era un fanático del I Ching. El I Ching yo te diría que es el primer libro de ética de la historia de la humanidad. Ese es el concepto del I Ching. El I Ching tiene muchísimas particularidades. Los hexagramas son el primer código binario que te diría yo que existe después. Ahora, hace pocos años, se Disculpa, puso de moda. mira, te voy a enseñar algo porque tengo aquí una imagen que es lo que estás diciendo. Mira, a ver si se ve. Eso que Sí, lo veo. Jan, Sí, sí, sí. estás Sí, lo hablando. veo. Eso es de del templo de la nube blanca. Sí, son hexagramas que rodean el símbolo del yin yang, que el símbolo del yin yang se ha puesto en plan moda pop y es lo que todo el mundo ordinario conoce del taoísmo, es como la imagen, ¿no?, del taoísmo, el yin yang, que es un símbolo que también está de alguna forma desfigurado, es como el I Ching. Lo que te he comentado del I Ching es que el I Ching es un libro de ética, es uno de los primeros libros de ética a nivel mundial y que después se utilizó no de forma oracular, ¿de acuerdo? Porque el oráculo está más asociado, o es mi percepción, a lo que es una lectura tradicional de cartas o el tarot, ¿de acuerdo? Lo que hacía el I Ching era lo siguiente: tú planteabas una pregunta y el I Ching, a través de esos hexagramas que estaban asociados, unas respuestas que tienen que ver con ese código que hablábamos de ética y de valores, lo que hacía era intentar que tú mismo, y esto es fundamental, por eso hablamos del discernimiento entre oráculo y I Ching, que tú mismo fueras capaz de responderte a esa pregunta que habías planteado en base a el conocimiento que habías adquirido a través de esa respuesta que te otorgaba el libro I Ching, que tiene que ver con una parte ética. Esto tiene mucho que ver con el tema antropológico. Casi todas las respuestas que podemos escuchar, si las escuchamos con atención y prestamos excesiva atención, vas a ver que en cualquier momento determinado tu mente las va a asociar a esa pregunta que tú habías realizado. De todas formas, lo que busca el I Ching no es un tratamiento oracular. Eso tiene mucho más que ver con el tema de los emperadores, con el tema de los consejeros reales
que al parecer la falta de sabiduría de ciertos gobernantes lo que hacía era buscar esas respuestas en los consejeros reales, y los consejeros reales en muchos casos, para evitar responsabilidades posteriores de su propia vida incluso, pues lo que hacían era remitirse a lo que el oráculo, entre comillas, de Li Qin les facilitaba. ¿De acuerdo? Era una forma, como se suele decir en España, de intentar escurrir el bulto por si sucedía algo malo y no se ajustaba, porque al final la interpretación no la hacía Li Qin, sino que la hacía el propio gobernante, porque era el que tomaba la decisión. El I Ching es una guía, yo diría que, aclarando mucho el concepto, es una especie de guía orientativa, igual que el Tao Te Ching, porque no es un libro de respuestas, es un libro que te ayude a realizarte las preguntas correctas. No se puede conseguir una respuesta adecuada si la pregunta no es la adecuada. Y eso tiene que ver con el I Ching. Entonces, el I Ching es un libro de ética que en cualquier página que lo abras, te salga el hexagrama que aparezca, da lo mismo. Si eres suficientemente despierto, vas a adquirir un aprendizaje y tú mismo vas a responderte a esa pregunta manteniendo, a través del I Ching, cierta perspectiva sobre el problema. Ese sería un poco, yo creo, el resumen más minimalista que te puedo hacer del I Ching. O sea, no era un oráculo, es un libro de ética que, bien aplicado, ayuda a cualquier persona a responderse a sí mismo ciertas dudas que pueda tener en la vida con una perspectiva de un libro que tiene más de 3.000 años. Eso sería un poco el resumen de lo que entiendo yo que puede ser el I Ching. Bueno, yo así como anécdota divertida puedo comentarte, José Ángel, y a los amigos que nos escuchan, que yo hace unos cuantos años tenía una amiga, muy amiga japonesa, que leía el I Ching. Entonces ella me decía que cuando yo quisiera le preguntase, que ella me podía aconsejar a través del I Ching. Y recuerdo que le pregunté unas 3 o 4 ocasiones, pero mi pregunta, la respuesta era tan profunda y tan trascendental que a veces me daba unos mensajes que, más que aclararme la respuesta, en mi mente terrenal y occidental me confundía más, y era a veces tan profundo y tan denso con el I Ching que al final ya dejé de preguntarle. Ella me insistía, pasaban los años y ella me insistía, pregúntame si tienes alguna cosa. Sí, ya te preguntaré, no te preocupes. Pero al final ya le dejé de preguntar porque me resultaba a veces, más que aclaratorio, confuso. ¿Sabes por qué sucede eso? Yo creo que el hombre moderno está siempre en contacto con cualquier otro ser, con la propia naturaleza, en un proceso de confrontación. O sea, lo que busca siempre es imponerse, ¿de acuerdo? Esto en el taoísmo no tiene ningún sentido. En el taoísmo se practica lo que seguramente conoceréis todos, que es el Wu Wei, que es lo que también erróneamente se traduce de forma literal como la no acción, que no significa la no acción. Lo que hace el taoísta es actuar de forma espontánea, natural, sin egoísmos y sin intereses, ¿de acuerdo? O sea, esto es lo que el taoísta conoce como el Wu Wei. El Wu Wei tiene que ver con no hacer algo de una forma predeterminada por propio egoísmo, sino dejar fluir, ¿vale? De forma natural los acontecimientos sin buscar un interés esencial en ellos. Quiere decir, sin que el egoísmo sea el que lidere tu actuación. Entonces, esto que hablábamos del tema de ese concepto tan inmenso o de esa parte profunda tiene que ver con que las personas siempre intentamos imponer nuestro criterio y poquísimas veces vemos las cosas en perspectiva. Yo me dedico a dar cursos de formación y muchas conferencias, y cuando vienen personas quejándose por situaciones que pueden ser situaciones lastimosas, siempre les remito al mismo ejemplo. Yo, cuando tengo un día malo o un día pésimo incluso, pienso en algo que siempre tengo como modelo de sufrimiento y de algo que se tiene que erradicar en el mundo, y es que alguien que se te venga quejando que ha perdido el empleo, que puede ser una desgracia o una oportunidad, como dicen en el Oriente, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, la crisis siempre soporta el concepto de oportunidad. Pues siempre digo lo mismo a la gente: cuando tú tengas un mal día, acércate a un hospital, pásate por oncología infantil y entonces me dices si tu problema es pequeño o grande, ¿de acuerdo? O sea, no podemos sobredimensionar aquello que no tiene tanta importancia, y si viviéramos con una perspectiva más grande sobre el mundo, sobre nuestra relación con la naturaleza y con otros seres humanos, pues nos daríamos cuenta que los grandes problemas que atenazan al ser humano
extrapolándolos y poniéndolos en perspectiva o troceándolos en pequeños pasos, pues suelen ser problemas bastante más mínimos de los que pueden parecer a primera instancia. Bueno, José Ángel, cuéntanos cómo está el taoísmo en el mundo. Hay muchos practicantes. ¿Cómo está en España el taoísmo? ¿Hay templos en casi todas las comarcas o las regiones de taoísmo? Aquellos interesados que quieran saber más sobre este tema, ¿qué pueden hacer? Pues mira, la comunidad taoísta a nivel global te diría que está en expansión. Está en expansión porque estamos viviendo un momento único en el que el ser humano, por primera vez en la historia, parece ser, se está dando cuenta que toda acción que provoca en la naturaleza está suponiendo la destrucción del entorno natural y a posteriori, lógicamente, el deterioro de nuestra calidad de vida. Pues está en expansión. En concreto, yo formo parte de una comunidad que tiene un centro en Barcelona, una ubicación física, un templo. No hay templos en todas las ciudades, ni mucho menos, pero es que tampoco son necesarios los centros en todas las ciudades porque el taoísmo es un concepto, un modelo filosófico, una religión que no necesita tanto de un altar y que necesita más de una comunicación interna y una comunicación con el resto de seres humanos. Quiere decir, no busca tanto, aunque lógicamente sí tiene altares, tiene sus dioses y sus múltiples cielos, porque en este caso son múltiples. No tiene que ver, el taoísmo lo que no busca es perpetuar un modelo de centros religiosos ni de centros filosóficos. El taoísmo lo que busca es compartir de alguna manera el conocimiento y compartir esa inquietud. O sea, no tiene que estar ubicado geográficamente, aunque sí que es verdad que existen centros, pero no hay en todas las ciudades. Y luego las particularidades que nos llegan de Oriente es que, por ejemplo, el budismo que está en boga en Europa e incluso en España, que cada vez parece que hay más. Sin embargo, en otros países como Japón, el budismo está decreciendo, porque inicialmente yo recuerdo que en los templos budistas había familias, generaciones completas, y aquello ya está desapareciendo. Hay otros intereses y no hay un progreso ni un mantenimiento de esos centros. Entonces, yo creo que todo lo que aporta felicidad o despertar a, a un proceso cosmológico interesante que te aporta una visión de la vida mucho más plena, no tiene que ver con, precisamente, nunca mejor dicho, no tiene que ver con idealizar nada, sino que tiene que ver con vivirlo. Quiere decir, el taoísmo está hecho para vivirlo más que para idealizarlo en un centro religioso. Y creo que debieran ser así. Todas las filosofías de vida de todas las religiones debían ser más de practicar que de acudir al templo. ¿De acuerdo? Que está bien tener templos, pero yo creo que la clave que aporta el taoísmo es que es una forma de entender la vida más que una forma de entender una religión o una forma de entender un templo. Tiene que más que ver con entender la vida. De hecho, los orientales nos dan ejemplo en todo esto. Por ejemplo, en Japón, cosas que sorprenden a cualquier europeo es que tú en Japón te dejes una mochila en un tren y acudas al centro de objetos perdidos, tu mochila está intacta, nadie la haya tocado y dentro tu cámara fotográfica de cientos de euros permanezca. Y eso para un occidental es totalmente ilusorio, parece una utopía. Sin embargo, en Japón, por los valores que tiene implementados en la sociedad a nivel global, eso es algo esencial. De hecho, en Japón la mascarilla, que ahora, por desgracia, tan de moda está, cualquier japonés que tiene un catarro común en cualquier momento del año, lo que hace es portar una mascarilla no de una forma generosa precisamente para proteger a los demás. Ese concepto de protección mutua es el que Oriente debiera, yo creo que traer mucho más hacia aquí, o seríamos los occidentales los que debiéramos despertar. Pero Europa, el problema de Europa es que siempre se ha sentido el ombligo del mundo. Siempre hemos pensado que todo nacía en Grecia y que todo descendía de ahí. Y 2000 años o 3000 años antes de que los griegos estuvieran creando toda aquella fantástica civilización que crearon, ya había otras de las que servían de modelo. De hecho, hay una época histórica que Karl Jaspers define como la era axial, en la que coinciden en el tiempo, curiosamente, personajes como Platón, como Buda, como Confucio, como Lao Tse, en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy interesante. El ser humano ya hace 2000 años sabía lo que había que hacer bien. El problema está en que se nos ha olvidado en el trayecto, en el camino, a pesar de todos los avances y de toda la ciencia que tenemos ahora, que somos capaces de volar en aviones, se nos ha olvidado mantener más los pies en la tierra, que es, yo creo que es más necesario que volar. Primero está conocer lo que pisas, conocer la tierra, qué es lo que te aporta, qué es lo que puedes sentir con ella, y después ya
Entonces, se suele decir soñar y llegar a las estrellas en un avión o en una nave espacial, pero los cimientos de la sociedad tienen que ser más taoístas, tienen que ser más sólidos. Tiene que haber unos valores que permitan a la sociedad progresar sin dejar atrás a nadie, sin ver diferente a nadie, sin penalizar a nadie. Lo que busca el taoísmo es unificar precisamente el mundo en algo que sea un ente armónico que nos permita a todos interactuar sin dañar a nadie, a los demás. Bueno, José Ángel, muchas gracias por tu testimonio. Espero que haya quedado claro para todos nuestros queridos oyentes y toda la gente que nos sigue qué es el taoísmo. Yo pienso que ha sido un programa muy interesante. Gracias por tu colaboración. Un placer y muchísimas gracias, Joan. Gracias a todos. Hasta la próxima.